Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Bendito sea Dios, toda la gloria es para Dios. Hoy vamos a continuar escudriñando las Escrituras. Vamos a estudiar cuál es el nombre que trae salvación y vida eterna a la humanidad. Como texto base, vamos a tomar el pasaje de Romanos que dice: en el nombre de Jesús. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta profecía el apóstol Pablo la cita como una profecía del Mesías o del Cristo. Aunque era una profecía del Antiguo Testamento que habla de Dios, recordemos que así es como Dios ocultaba las profecías sobre su Hijo. Los invito a comprobarlo. Vamos a leer en el libro de Proverbios capítulo 25 versículo 2. Libro de Proverbios capítulo 25 versículo 2. Dice: en el nombre de Jesús. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Aquí dice que honra del rey es escudriñar un asunto, solo eso. Realmente nunca podremos llegar a conocer toda la profundidad de la palabra de Dios. Pero al escudriñarla, podremos ir conociendo cosas que Dios nos permitirá entender. Y esos son los tesoros que están escondidos en Cristo el Señor. Una persona me comentaba que primero debería yo de estudiar historia porque mis argumentos son muy débiles. Curiosamente, los discípulos del Señor no estudiaban historia, solo las Escrituras. Apolos no refutaba a los judíos con la historia, sino con las Escrituras. Por lo tanto, las Escrituras no son un argumento, sino una evidencia que está por encima de los escritos históricos de quien sea. Pero quien pone la historia por encima de las Escrituras es igual a un fariseo. Pues eso es lo que le decían al Señor, que por qué quebrantaba el mandamiento de los ancianos. Y el Señor les respondió: ¿ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios? Por lo tanto, este y todos nuestros estudios tendrán como fundamento solo las Escrituras, y quizá en algunos casos citaremos la historia solo para demostrar a quien duda de las Escrituras que la Biblia tenía razón. El motivo de nuestro estudio es ver en qué nombre Dios el Padre ha decidido que el hombre sea salvo. El pasaje que leímos al principio dice: el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cuál es el nombre que la gente tendrá que invocar en esos días de martirio para ser salvos? A primera vista alguien podrá decir: bueno, pues se supone que es el nombre de Jesús. Pero ¿esto es verdad? Esta profecía fue tomada del libro de Joel, capítulo 2, versículo 32. Vamos a leerla para que veamos que este estudio no es algo así de sencillo ni una respuesta que se tiene a la mano de manera sencilla, sino que es algo más complicado y más para los días que estamos viviendo. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 32 dice: en el nombre de Jesús, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Y entre los sobrevivientes estarán los que Jehová el Señor llamare. Aquí dice claramente que el que invocare el nombre de Jehová será salvo. No dice el nombre del Señor.
Hoy son varias las Biblias que están quitando este nombre, el nombre de Jehová, con el pretexto de que están basadas en los mejores textos y traducidas con las mejores técnicas. Pero las traducciones judías no aceptan esta nueva interpretación y ellos sí están dejando el nombre de Dios. Entonces, ¿qué nombre se debe invocar para ser salvo? Que las Escrituras mismas nos respondan para que no sea interpretación mía. El hecho de que aquí aparezca el nombre de Dios es precisamente lo que decíamos al principio. Dios oculta el significado de una profecía para que nosotros escudriñemos buscando con su ayuda la interpretación correcta de su palabra. Quiero anotar otros ejemplos en los que aparece la salvación por medio de Dios en el Antiguo Testamento, pero que señalaban de antemano la salvación por medio de aquel que Dios había prometido que sería luz para todas las naciones. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Zacarías, capítulo 11, versículo 12. Zacarías, capítulo 11, versículo 12. Dice en el nombre de Jesús, y les dijo: si les parece bien, denme mi salario, y si no, déjenlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Hermoso precio con que me han preciado los hijos de Israel. Aquí está hablando de Dios, que fue pesado el valor que le dieron los hijos de Israel en 30 monedas de plata. Está hablando de Jehová Dios, pero es una profecía que apuntaba al Mesías. Este es uno de los pasajes más claros que nos muestran la presencia de Dios señalando al Señor Jesús. Vamos a comprobarlo en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 14 y 15. Dice en el nombre de Jesús: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Este es el cumplimiento de esa profecía en la que Dios en su misma persona hablaba de él. Veamos otros ejemplos más. Isaías 45, 22, e inmediatamente después pasamos a Zacarías 12, 10. Isaías 45, 22 y Zacarías 12, 10 dice en el nombre de Jesús: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Aquí está diciendo Dios que hay que mirarlo a Él para ser salvo. Y en Zacarías dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los hombres de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dios está diciendo: y mirarán a mí a quien traspasaron. Es Dios el que está hablando. Pero aquí vamos a ver su cumplimiento en el Nuevo Testamento. ¿En quién se cumple esta profecía? Dice en el nombre de Jesús, Juan capítulo 19, versículo 36 y 37. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, que dice así: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Aquí se ve el cumplimiento de la profecía de Dios en la vida y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay más pasajes como estos en que la persona de Dios aparece mostrándose él mismo como el Salvador, pero que en su sabiduría había escondido que se referían a su Hijo. Toda la gloria es para Dios. Por eso, la primera vez que aparece la voz de Dios en el Nuevo Testamento dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Y la segunda vez que la voz divina vuelve a hablar a los hombres dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a
a Él escuchen. Lucas 9:33. El mandamiento de Dios para nosotros es que escuchemos a su Hijo, porque Él nos revelará qué nombre debemos de invocar en el día de la salvación. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 45 y 47. Lucas 24, 45 y 47. Dice: en el nombre de Jesús. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí el Señor claramente dice que es en su nombre en el que se debe de predicar la salvación. Por lo tanto, aquí debería de acabar nuestro estudio. Ya vimos que la profecía de Joel señalaba al Señor Jesucristo como tantas otras, y el Señor nos dice aquí que es en su nombre en el que se debe de predicar la salvación. Pero el motivo por el que comenzamos a estudiarlo es por las nuevas Biblias que están circulando ahora entre nosotros. Por ejemplo, el pasaje de Romanos que acabamos de leer, con el que empezamos nuestro estudio, en la Biblia Kadosh dice así: porque todos los que invoquen el nombre de Yahweh serán salvos. En la versión israelita nazarena dice: porque todo el que invocar el nombre de, y luego viene el nombre sagrado de Dios, YHWH, que se conoce se llama el tetragrama. Dice: porque todo el que invocar el nombre de YHWH se salvará. Y solo como referencia, la Biblia de los Testigos dice: porque todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Hace tiempo, por la misericordia de Dios, publiqué un video que se llama Alerta, cuidado con los judaizantes, en el que hay personas que escriben comentarios increíbles de creer, pues aún oyendo lo que se dice, no entienden cuál es el motivo de la predicación y atacan de manera desmedida y hasta ofensiva al que predica ahí, a su servidor. Pero el propósito de ese video no es atacar a la comunidad judía, que Dios me guarde. Tampoco es poner en contienda el nombre de Jesús con el de Yeshua, como algunos han interpretado. No es poner a los cristianos por encima de los mesiánicos, porque Dios no hace acepción de personas. Tampoco es poner a la Reina Valera por encima de todas las demás Biblias. El objetivo era y es alertar a los cristianos de un movimiento pseudo-mesiánico dirigido por falsos judíos, muchos de los cuales ni siquiera pertenecen a la nación de Israel, que buscan esclavizar con prácticas judías a la iglesia del Señor o hasta con prácticas que no son bíblicas. Ese era el motivo de esa predicación y es en parte el de esta otra, pues como vemos, varias Biblias tratan de sacar el nombre del Señor como medio de salvación, lo cual se debe de tomar como una señal de peligro para los que creen, principalmente para los que empiezan, que todo lo que venga de origen judío, ellos creen que trae la verdad. Por eso nuevamente les digo, alerta, cuidado con los judaizantes. Pero veamos qué es lo que dice la Escritura, no lo que dicen estos hombres. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora bien, ¿quién es mayor, el Padre o el Hijo? Que el mismo Hijo de Dios nos responda. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 29. Juan capítulo 10, versículo 29. Dice en el nombre de Jesús: mi Padre que me las dio es mayor que todos,
y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El mismo Señor Jesucristo está diciendo que el Padre es mayor que Él, y en la carta a los Hebreos y en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo confirma esta confesión del Señor Jesucristo. Dice en el libro de Hebreos 1:13, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en 1 de Corintios 15, 28, 27 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente queda fuera aquel que sujetó todas las cosas a Él. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aquí está muy claro, el Señor Jesús está diciendo que el Padre es mayor que Él, y Pablo lo dice, que Dios ha sujetado todas las cosas a Jesús, por lo tanto Él es superior a Jesús por cuanto Él la sujetó, y el Señor Jesús jamás discutió esto. Entonces, el Padre es superior al Hijo. Él fue el que sujetó todas las cosas debajo de los pies del Hijo. Una pregunta nos falta. Entonces, ¿quién le dio el nombre al Hijo? Vamos a ver Filipenses capítulo 2, versículo 11 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Dice en el nombre de Jesús: haya pues en nosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y Dios, aquí lo dice, que Dios mismo le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Aquí se acaba cualquier discusión. Dice en el primer texto, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y aquí nos dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Quién le dio ese nombre? Aquí mismo está diciendo que Dios le dio un nombre. ¿Y cuál es el nombre que le dio? El nombre de Jesús. Toda la gloria es para Dios. Aquí se acaba cualquier discusión. Dios mismo le dio ese nombre a su Hijo amado, para que toda lengua confiese que el Señor Jesucristo es el Señor de señores, y esa es la gloria del Padre. Pero sé que a pesar de todas estas pruebas bíblicas, en las cuales yo no tuve participación para interpretarlas, pues ellas mismas se interpretaron solas, a pesar de esto, surgirán los superinteligentes que habrán de salir a defender lo que ya no se puede defender, tratando de confundir a los hermanos que comienzan en el Evangelio. Pero para estos turbadores está este pasaje. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21, para aquellos que perturban a los que comienzan en el Evangelio. Dice en el nombre de Jesús: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes
por la locura de la predicación, por la locura de la predicación. ¿Y qué es lo que tenemos que predicar? Lo que el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos en el pasaje que acabamos de leer, que en su nombre se predicara la salvación y el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso es lo que tenemos que predicar, así que no hagas caso a esos perturbadores que vienen a defender que el hebreo y que las Biblias y que los judíos. Es gente que ni siquiera ama al pueblo judío, porque si lo amaran de verdad estarían clamando y gimiendo para que se vuelvan al Señor, pero es gente muy hipócrita que ni siquiera entienden lo que hablan y lo que predican y solamente quieren perturbar a los que comienzan en el Evangelio. Por lo tanto, para ti que escuchas esta palabra, el Señor te da este mensaje en el Evangelio de Lucas capítulo 12 versículo 32. Dice: no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. No temas, hermano, Dios tiene planes de salvación para ti, pero aléjate de estos falsos predicadores que te quieren imponer cosas que no están respaldadas por las Sagradas Escrituras. Antes de terminar, quiero aclarar unas cosas. La versión israelita nazarena dice que se debe de invocar el tetragrama sagrado. Eso no es posible, pues ni los mismos judíos lo mencionan, menos los gentiles que ni tan solo lo conocen. También quiero aclarar que no soy antisemita, como alguien me felicitaba cuando vio el anterior video por ser antisemita. Cuando le dije que yo no era un antisemita, dijo que era una decepción para él. Y es que hoy, hacer un comentario en contra de los errores del judaísmo se toma como antisemitismo, pero esto es una falacia. Además, se van a ir con el Señor no solo los que invoquen el nombre de Jesús, sino también el de Yeshua, el de Isus, el de Jesús, el de Jesús, el de Yeshua. Esto ya dependerá de cada idioma, de cada país, porque Jesús se menciona diferente dependiendo de cada idioma. Querido hermano, que Dios te bendiga y te guarde. Esto que acabas de escuchar es lo que ahora llaman algunos apologetas, que porque defienden las Escrituras. No hagas caso de eso. Nosotros vamos a defender la verdad, única y exclusivamente la verdad con la verdad. Para interpretar la Biblia solamente se necesita otra Biblia. Que toda la gloria es para Dios. Y que mi Dios, el Señor Dios Todopoderoso, que envió a su Hijo a salvarnos, te bendiga y te guarde hoy y siempre. Y por favor, escudriña las Escrituras.